Pabulo lo tenía todo. La mansión más grande de la ciudad. 3 autos de lujo estacionados en la entrada. Una empresa que valía más de lo que cualquier hombre en su familia había soñado jamás. Ropa hecha a medida. Viajes en avión privado. Cenas en restaurantes donde la lista de espera duraba meses. Lo tenía todo. Y aún así, una mañana de martes, mientras tomaba su café frente a la ventana del comedor principal, algo lo detuvo en seco. No fue un sonido fuerte. No fue una alarma. No fue nada que pudiera explicar con palabras en ese momento. Fue Pedro. Pedro, el mayordomo. El hombre que llevaba 11 años en esa casa. El hombre que sabía exactamente a qué temperatura le gustaba el café a Pabulo. El hombre que planchaba las camisas con una precisión que ninguna lavandería profesional había logrado igualar. El hombre que siempre tenía una postura recta y una expresión tranquila, casi invisible, como si su misión en la vida fuera estar presente sin que nadie lo notara demasiado. Ese hombre, esa mañana, estaba diferente. Pabulo lo miró desde lejos. Pedro estaba acomodando los cubiertos sobre la mesa del desayuno. Movimiento lento. Cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Los hombros, que siempre cargaba erguidos con una dignidad silenciosa, estaban caídos apenas unos centímetros. Pero para alguien que lo conocía desde hacía 11 años, esos centímetros lo decían todo. Pabulo no dijo nada. Tomó su café, revisó su teléfono, firmó 3 documentos que su asistente había dejado sobre el escritorio. La mañana siguió su curso normal, como siempre. Pero algo en su cabeza no pudo soltar esa imagen. Pedro con los hombros caídos, Pedro mirando al suelo, Pedro que no era Pedro. Al día siguiente, Pabulo llegó al comedor 10 minutos antes de lo habitual. Se sentó en silencio. Esperó. Pedro entró puntual, como siempre. Traía la bandeja con el desayuno, la taza ya lista, el periódico doblado con precisión. Lo dejó todo sobre la mesa con la misma delicadeza de siempre. Pero cuando se dio vuelta para retirarse, Pabulo lo estudió de nuevo. Los ojos, Pedro tenía los ojos rojos, no era cansancio. No, Pabulo había visto a Pedro cansado antes, después de semanas de trabajo intenso, después de preparar recepciones para 200 personas, después de noches donde el señor llegaba tarde y había que esperar despierto. El cansancio en Pedro se veía de una manera. Esto era otra cosa. Esto era dolor. Pabulo abrió la boca para decir algo, pero Pedro ya había salido del comedor con pasos silenciosos, como siempre, sin hacer ruido, sin pedir nada, sin dejar rastro más que el aroma del café recién preparado. Pabulo se quedó solo con su desayuno, y con esa pregunta que no podía sacarse de la cabeza. Durante los días siguientes, Pabulo empezó a observarlo. No de manera obvia, no como quien espía, sino como quien presta atención por primera vez a algo que siempre estuvo ahí y que nunca había mirado de verdad. Lo vio barrer el jardín delantero una tarde. Pedro pasaba el rastrillo por las hojas con movimientos automáticos, mecánicos, el tipo de movimientos que hace alguien que tiene la mente en otro lugar completamente. En un momento, se detuvo. Quedó parado en medio del jardín, sujetando el rastrillo con las 2 manos, mirando la nada. 5 segundos. 10. 15. Luego sacudió la cabeza levemente y siguió barriendo. Pabulo, desde la ventana de su estudio, no pudo apartar los ojos. Lo vio después en la cocina, hablando con la señora que venía los miércoles a ayudar con la limpieza. La conversación duró apenas 1 minuto. Cuando la mujer se fue, Pedro se quedó parado frente al mesón, con las manos apoyadas sobre la superficie fría, la cabeza inclinada. Y Pabulo vio algo que nunca en 11 años había visto antes. Vio a Pedro cerrar los ojos con fuerza, como alguien que está intentando contener algo muy grande, como alguien que está luchando por dentro y no quiere que nadie lo sepa. Esa noche, Pabulo no durmió bien. El jueves, algo cambió.
Pabulo estaba en su oficina del segundo piso cuando escuchó un sonido que no reconoció de inmediato. Salió al pasillo. Caminó despacio hacia el corredor que llevaba a la escalera trasera, la que usaba el personal de la casa. Y ahí, sentado en el último escalón, con la espalda contra la pared y las rodillas dobladas contra el pecho, estaba Pedro. No estaba haciendo nada. Solo estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Pabulo se quedó quieto. No hizo ruido. Observó durante unos segundos que se sintieron como minutos. Pedro tenía los hombros moviéndose apenas, de manera casi imperceptible, como cuando alguien respira con dificultad, o como cuando alguien llora en silencio y está tratando de que nadie lo escuche. Pabulo sintió algo apretarse en el pecho. Retrocedió sin hacer ruido. Volvió a su oficina. Cerró la puerta despacio. Se sentó en su sillón de cuero y miró el techo durante un largo momento. 11 años. Pedro llevaba 11 años en esa casa. 11 años sirviendo el café a la temperatura exacta. 11 años planchando las camisas, abriendo las puertas, coordinando el personal, resolviendo problemas antes de que Pabulo siquiera los notara. 11 años de presencia silenciosa y eficiente, de manos trabajadoras y voz tranquila. Y Pabulo no sabía prácticamente nada de él. No sabía si tenía familia, no sabía si vivía solo o acompañado. No sabía si tenía sueños o miedos o heridas que cargaba en silencio debajo de ese uniforme siempre impecable. Nunca había preguntado. ¿Por qué nunca había preguntado? Esa misma tarde, Pabulo tomó una decisión. Bajó las escaleras. Buscó a Pedro en la sala de utilería, donde lo encontró organizando las llaves de los armarios con esa precisión característica suya. Pedro lo escuchó llegar y se irguió de inmediato, recuperando esa postura correcta de siempre. «Don Pabulo», dijo, con la voz calma de siempre. «¿Necesita algo?» Pabulo se quedó parado en el umbral de la puerta. Miró a Pedro durante un segundo que duró demasiado. «Quiero hablar contigo», dijo al fin. Pedro levantó los ojos. Una fracción de segundo, solo eso. Pero Pabulo lo vio. Algo en esos ojos cambió. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Era la expresión de alguien que lleva mucho tiempo cargando un peso en soledad y que de repente, sin esperarlo, escucha que alguien quiere sentarse a escucharlo. «Como usted diga, don Pabulo». Se sentaron en el pequeño cuarto de descanso del personal. No en el comedor principal, no en la sala formal con los sillones de diseño importado. Ahí, en ese cuarto con una mesa sencilla y 2 sillas de madera, con la luz de la tarde entrando por una ventana pequeña. Pabulo no sabía exactamente cómo empezar. Nunca había tenido este tipo de conversación con alguien del personal. No porque fuera mala persona, sino porque simplemente nunca se le había cruzado por la cabeza que era necesario. Los negocios, las reuniones, las decisiones de millones de pesos, eso lo ocupaba todo. El resto era parte del fondo, del escenario. Pedro era parte del escenario. Y eso, en este momento, le pesaba de una manera que no esperaba. «Pedro», dijo Pabulo con una voz más suave de lo habitual. «Hace varios días que te noto diferente, y no voy a pretender que no lo vi». Pedro no dijo nada de inmediato. Miró sus propias manos sobre la mesa. Esas manos que Pabulo había visto trabajar miles de veces sin prestarles verdadera atención. «No quisiera ser una carga para usted, don Pabulo». «No me estás respondiendo lo que pregunté». Silencio. Un silencio que duró varios segundos. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Y entonces Pedro levantó la cabeza. Y en sus ojos ya no había distancia ni postura, ni el muro invisible que separa al empleado del patrón. Solo había un padre con el corazón roto. «Es mi hija», dijo Pedro, con una voz que apenas sostenía el peso de esas 3 palabras. «Valentina, tiene 8 años». Pabulo no habló, solo escuchó.
Hace 3 semanas los médicos nos dijeron. Pedro hizo una pausa. Cerró los ojos un momento. Nos dijeron que tiene una enfermedad grave, en la sangre, que necesita tratamiento urgente, que si no empezamos pronto... No terminó la frase. No hizo falta. Pablo sintió que algo en su pecho se movía. Algo que no sabía que todavía tenía capacidad de moverse de esa manera. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto solo?, preguntó Pablo con una voz que él mismo no reconoció. Pedro bajó la cabeza. Desde que me enteré, don Pablo, no quería traer mis problemas aquí. Usted me paga para trabajar, no para escucharme. Pablo se quedó en silencio. Miró a ese hombre frente a él. Ese hombre que llevaba 11 años cuidando su casa, su comodidad, los pequeños detalles de su vida diaria, con una dedicación que ningún contrato podía exigir. Ese hombre que había cargado durante semanas la noticia más terrible que puede recibir un padre, sin decir nada, sin pedir nada, sin dejar que afectara su trabajo un solo día. Y Pablo pensó en todo el dinero que tenía, en todas las cosas que ese dinero había comprado, en todas las cosas que ese dinero podía hacer. Y pensó en Valentina, una niña de 8 años que él nunca había conocido. La hija del hombre que cada mañana le servía el café a la temperatura exacta. Una vida pequeña y valiosa que estaba en peligro, ahí mismo, en la sombra de todo ese lujo, mientras él firmaba documentos y tomaba decisiones de negocios sin saber nada. Pedro, dijo Pablo, y su voz era diferente ahora. Completamente diferente. Pedro lo miró. Vamos a ayudar a Valentina. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Esta historia recién está comenzando, y lo que Pablo hizo después cambió la vida de Pedro para siempre. Tú le habrías preguntado a tu empleado cómo estaba. Déjalo en los comentarios. Quiero leerlos. Pedro llegaba a la casa de los Garmendia antes de que el sol terminara de salir. Siempre había sido así. Antes de que cualquier luz se encendiera en el segundo piso. Antes de que la señora Mariana pidiera su té de las mañanas. Antes de que don Pablo bajara las escaleras con el teléfono ya en la mano, revisando correos que no podían esperar ni un minuto más. Pedro ya estaba ahí. Ya había revisado que las cortinas del comedor estuvieran bien alineadas. Ya había verificado que el periódico estuviera doblado del lado correcto. Ya había comprobado que la temperatura del agua para el café estuviera exacta, no aproximada, exacta, porque don Pablo notaba la diferencia aunque nunca lo dijera en voz alta. 11 años haciendo lo mismo. 11 años llegando antes que el sol. Y en 11 años nadie le había preguntado cómo había dormido. Pedro vivía a 40 minutos de la mansión. En colectivo, porque el auto que había tenido se lo vendió 2 años atrás cuando los gastos en casa empezaron a crecer más rápido que el sueldo. El barrio donde vivía no tenía el tipo de silencio que tiene el dinero. Era el otro tipo de silencio. El silencio cansado de las calles, donde la gente trabaja mucho y descansa poco. Su casa era pequeña. 2 habitaciones. Una cocina que también era comedor. Un baño con una ducha que a veces perdía presión. Las paredes tenían el color de algo que alguna vez fue blanco y que los años fueron convirtiendo en otra cosa. Pero había flores en la ventana. Valentina las había plantado un sábado por la tarde, con tierra que consiguieron en una bolsa del mercado, y macetas que pintaron juntos con los colores que ella eligió. Amarillo, azul, un naranja que quedó más rojo de lo que planeaban, pero que a ella le encantó igual. Esas flores eran lo primero que Pedro miraba cada mañana antes de salir. Y últimamente, eran también lo último que pensaba antes de cerrar los ojos por la noche. Valentina tenía 8 años, y el tipo de sonrisa que hace que la gente en la calle voltee a mirar sin saber exactamente por qué. Era delgada, con el cabello oscuro y rizado que heredó de su mamá, y unos ojos grandes que siempre parecían estar procesando más de lo que una niña de 8 años debería tener que procesar.
Era inteligente de esa manera silenciosa que no necesita que nadie la aplauda. Aprendía rápido, leía mucho, le hacía preguntas a Pedro sobre cosas que él a veces no sabía cómo responder. «Papá, ¿por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco?». Pedro recordaba esa pregunta. La recordaba porque no supo qué responder en ese momento y porque desde entonces la había pensado muchas veces. Valentina era el centro de todo, de la vida de Pedro, de sus decisiones, de sus sacrificios, de esos 40 minutos en colectivo cada mañana antes del amanecer. Todo era por ella, el trabajo, el esfuerzo, los años de silencio y dedicación dentro de esa mansión donde nadie sabía su apellido completo. Todo era para que Valentina tuviera más de lo que él había tenido. Y ahora estaba enferma. La mamá de Valentina se llamaba Rosa. Trabajaba en una peluquería del barrio, de martes a sábado, de 9 de la mañana, hasta que el último cliente se fuera. Era una mujer fuerte, de esas que no se quiebran fácilmente, pero que cuando se quiebran lo hacen en silencio para que nadie las vea. Cuando el médico les dio el diagnóstico, Rosa no lloró en el consultorio. Esperó a llegar al colectivo. Esperó a que Pedro se sentara a su lado. Y ahí, con el ruido del motor y la ciudad pasando por la ventana, apoyó la cabeza en su hombro y lloró sin hacer ruido durante los 20 minutos que duró el viaje. Pedro le sostuvo la mano durante todo el trayecto, sin decir nada, porque no había nada que decir. La enfermedad era real. El tratamiento era urgente. Y el costo era un número que Pedro había tenido que leer 3 veces para creer que era verdad. En la mansión nadie sabía nada de esto. Pedro llegaba cada mañana con la misma puntualidad de siempre. El uniforme impecable, los zapatos lustrados, la expresión tranquila que había aprendido a sostener como quien sostiene una máscara que pesa más cada día. En esa casa había reglas que nadie había escrito pero que todos conocían. El personal no traía sus problemas al trabajo. El personal estaba ahí para resolver problemas, no para crearlos. El personal era eficiente, invisible, presente sin ocupar demasiado espacio. Pedro había vivido 11 años dentro de esas reglas sin cuestionarlas nunca. Era parte del trato. Era lo que correspondía. Era la distancia correcta entre el mundo de don Pábulo y el suyo. Pero la distancia se había vuelto insoportable. Había mañanas en que Pedro llegaba a la cocina y tenía que detenerse un momento antes de entrar. Solo un momento. Apoyaba una mano en el marco de la puerta y respiraba. Contaba hasta 3. Recordaba la cara de Valentina. Recordaba para qué estaba ahí. Y entonces entraba, con la postura recta y los movimientos precisos de siempre, como si nada en el mundo estuviera desmoronándose por dentro. La señora Mariana le pedía el té. Pedro lo preparaba. Don Pábulo bajaba y revisaba su teléfono. Pedro le servía el café. Los empleados de limpieza llegaban y Pedro los coordinaba. Todo funcionaba. Todo estaba en orden. Todo era exactamente como debía ser en la vida de una familia que tenía todo lo que el dinero puede comprar. Y Pedro sonreía cuando era necesario, respondía cuando le hablaban, resolvía lo que había que resolver. Y nadie veía nada. Pero los cuerpos no mienten. Había cosas pequeñas que Pedro no podía controlar del todo. La manera en que sus manos tardaban un segundo más de lo normal en doblar el mantel. El momento en que se quedaba mirando un punto fijo en la pared y tardaba en reaccionar cuando alguien lo llamaba. La forma en que se sentaba solo en el cuarto del personal durante el descanso del mediodía, con el teléfono en la mano, pero sin hablar con nadie, mirando la pantalla como si esperara una llamada que tenía miedo de recibir. Una tarde, la señora que venía a ayudar los miércoles le preguntó si estaba bien. Pedro le dijo que sí, que era solo cansancio. La mujer lo miró de una manera que decía que no le creía del todo. Pero no preguntó más. Así funcionaba ese mundo. Nadie preguntaba más de lo necesario.
Era más fácil asumir que todo estaba bien que abrir la puerta a algo que podía ser complicado. Pedro lo entendía perfectamente. Él mismo había vivido años operando de esa misma manera. Lo que más le costaba eran las noches. Después del trabajo, el viaje de vuelta en colectivo, la cena con Rosa y Valentina, cuando por fin apagaban la luz y la casa quedaba en silencio, era ahí cuando el peso se volvía físico. Pedro se quedaba mirando el techo oscuro. Hacía cuentas en su cabeza, las mismas cuentas de siempre. El sueldo, los gastos fijos, lo que tenían ahorrado, lo que faltaba para el tratamiento. El número siempre era el mismo. Siempre estaba lejos. Siempre había una distancia enorme entre lo que tenía y lo que Valentina necesitaba. A veces escuchaba a Valentina respirar desde el cuarto de al lado. Esa respiración era lo más importante del mundo, y Pedro no sabía cómo protegerla. Un sábado por la tarde, Valentina lo encontró sentado en la mesa de la cocina, con unos papeles del hospital frente a él. «Papá, ¿qué estás leyendo?» Pedro juntó los papeles rápido, los dobló, los guardó debajo de una carpeta que había sobre la silla. «Nada importante, mi amor. Cosas del trabajo». Valentina lo miró, 8 años. Ojos grandes que procesaban demasiado. «¿Estás triste, papá?» Pedro sintió que algo en el pecho se le apretaba de una manera que no tenía nombre. «No, mi amor, estoy bien». Valentina se acercó. Le puso una mano pequeña en el brazo, con una delicadeza que no correspondía a su edad, como si supiera exactamente dónde estaba la herida. «Yo también estoy bien, papá. No te preocupes por mí». Pedro no pudo responder. Sonrió. Eso fue todo lo que pudo hacer. Sonreír con los labios apretados y los ojos que decían otra cosa completamente. Valentina lo abrazó, y Pedro la sostuvo durante un momento que intentó no terminar nunca. De vuelta en la mansión, Pedro seguía cargando todo en silencio. Seguía llegando antes que el sol. Seguía sirviendo el café a la temperatura exacta. Seguía resolviendo, coordinando, estando presente sin ocupar demasiado espacio. Pero había algo diferente ahora, una grieta pequeña en la superficie de todo ese orden. Una tristeza que se filtraba por los bordes aunque él hiciera todo lo posible por contenerla. Y don Pabulo lo había visto. Eso era lo que Pedro no sabía todavía. Que alguien, por primera vez en mucho tiempo, lo estaba mirando de verdad. Que alguien había notado los hombros caídos, los ojos rojos, las pausas en medio del trabajo, el silencio en los rincones. Que alguien con todo el poder del mundo había decidido dejar de mirar a través de él y empezar a mirarlo a él. Pedro no lo sabía todavía, pero esa conversación que don Pabulo había pedido esa tarde, esa mesa pequeña en el cuarto del personal, esa voz diferente que nunca antes había escuchado en el patrón, todo eso era algo que iba a cambiar cosas, cosas grandes, cosas que Pedro en este momento todavía no podía imaginar. Esa noche, Pabulo no fue directo a su habitación, se quedó en el estudio, solo, con las luces bajas y un vaso de agua que no tocó en ningún momento, sentado frente al escritorio donde había tomado decisiones de millones, donde había firmado contratos que cambiaron el rumbo de empresas enteras, donde había resuelto problemas que parecían imposibles con la fría precisión de alguien que sabe exactamente cuánto vale cada cosa. Pero esta noche no había contrato que firmar, no había número que calcular, solo estaba la voz de Pedro, esas 3 palabras que habían caído sobre la mesa de madera simple del cuarto del personal, como algo que pesa mucho más de lo que ocupa espacio. «Es mi hija». Pabulo las escuchó de nuevo en su cabeza. Una vez, otra vez, con el mismo tono quebrado que Pedro había intentado sostener con toda la dignidad que le quedaba. Con esa manera en que un hombre fuerte dice algo devastador tratando de no derrumbarse frente a alguien. Valentina, 8 años. Enfermedad grave en la sangre. Pabulo apoyó los codos sobre el escritorio y se cubrió la cara con las manos. Pensó en su propia vida,
en todo lo que había construido, en los años de trabajo, de riesgo, de decisiones difíciles que al final siempre tuvieron alguna salida porque el dinero casi siempre es una salida. Pensó en cuántas veces había enfrentado un problema serio y cuántas veces la solución había sido, en el fondo, una cuestión de recursos. Pedro no tenía recursos. Pedro tenía trabajo duro, dignidad silenciosa y una hija enferma. Y eso no alcanzaba. A la mañana siguiente, Pabulo bajó antes de lo habitual. Pedro ya estaba ahí. Por supuesto, el café listo, el periódico doblado, la mesa impecable, todo en su lugar exacto como si la conversación de la tarde anterior nunca hubiera ocurrido. Pedro se movía por la cocina con los mismos gestos de siempre, la misma postura, la misma eficiencia tranquila. Pero Pabulo ya no podía ver solo eso. Ahora veía al hombre detrás del uniforme. Veía los años de madrugadas, los 40 minutos en colectivo antes del amanecer, las cuentas que no cerraban, el techo oscuro de una habitación pequeña donde un padre se quedaba despierto haciendo siempre las mismas cuentas con siempre el mismo resultado. «Buenos días, don Pabulo». «Buenos días, Pedro». Pabulo se sentó. Pedro le sirvió el café. La temperatura exacta, como siempre. Ninguno de los dos dijo nada más en ese momento. Pero algo había cambiado entre ellos. Era invisible y era enorme al mismo tiempo. Como cuando el aire antes de una tormenta se vuelve distinto, aunque el cielo todavía esté despejado. Esa tarde, Pabulo subió al cuarto donde Mariana leía. Su esposa estaba recostada sobre el sofá junto a la ventana, con un libro abierto sobre las rodillas y una taza de té a medio tomar sobre la mesita. Mariana era una mujer de presencia tranquila, de las que piensan antes de hablar, y que cuando hablan, dicen exactamente lo que necesita ser dicho. Pabulo cerró la puerta detrás de él. Mariana lo miró por encima del libro. ¿Qué pasó? Así era ella. No necesitaba preámbulos. Veía algo en la cara de su marido y ya sabía que había algo que necesitaba ser dicho. Pabulo se sentó en el sillón frente a ella. Cruzó las manos sobre las rodillas. Buscó las palabras durante un segundo. «Necesito contarte algo sobre Pedro». Mariana cerró el libro despacio. Pabulo le contó todo. Los días observándolo. Los hombros caídos, los ojos rojos, el rincón de la escalera, la conversación en el cuarto del personal, la voz de Pedro diciendo el nombre de su hija, el diagnóstico, el tratamiento, el número que Pedro no podía alcanzar. Mariana escuchó sin interrumpir. Tenía esa capacidad, la de recibir información difícil sin que su cara se convirtiera en un mapa de reacciones inmediatas. Escuchaba de verdad, procesaba. Y cuando Pabulo terminó de hablar, ella se quedó en silencio durante un momento que no fue incómodo sino necesario. «¿Cuánto tiempo lleva cargando esto solo?», preguntó al fin. «Semanas, desde que recibió el diagnóstico». Mariana miró por la ventana. Afuera el jardín estaba quieto, con la luz de la tarde poniéndole color dorado a todo. Y en todo ese tiempo siguió viniendo, siguió trabajando, sin decir nada. No era una pregunta, era una constatación, el tipo de frase que se dice cuando algo te golpea en un lugar que no esperabas. «Sí», dijo Pabulo. Mariana volvió a mirarlo. «¿Y cuánto falta para cubrir el tratamiento?». Pabulo le dijo el número. Mariana no parpadeó. No hizo el gesto que hace la gente cuando escucha una cifra grande. Solo asintió una vez, despacio, como quien termina de entender algo que ya sabía, pero necesitaba confirmar. «Entonces no hay nada que pensar», dijo. Pabulo la miró. «Hay que ayudarlo». Pero las cosas no fueron tan simples como esa frase hacía parecer. Al día siguiente, Pabulo llamó a su médico personal, un hombre de confianza, el mismo que atendía a su familia desde hacía años. Le explicó la situación, le pidió orientación. El médico escuchó, hizo preguntas y luego dijo algo que Pabulo no esperaba escuchar. «Pabulo, este tipo de tratamiento es urgente.
Pero no es solo cuestión de pagar. Hay que encontrar al especialista correcto. Hay listas de espera, hay protocolos. Si no se mueve rápido y con la gente adecuada, el tiempo puede jugar en contra. Pablo sintió algo que no sentía con frecuencia: urgencia real. No la urgencia de los negocios, que siempre tiene una segunda oportunidad, una reunión más, un plazo que se puede negociar. Esta era otra cosa. Esta era una niña de 8 años, y el tiempo no negocia. ¿Qué necesito hacer?, preguntó Pablo. El médico le dio nombres, especialistas, clínicas, contactos que había que activar, llamadas que había que hacer esa misma semana, no la siguiente. Le explicó lo que implicaba el diagnóstico con una claridad que Pablo agradeció y que al mismo tiempo hizo que todo se volviera más pesado. Cuando colgó, Pablo se quedó con el teléfono en la mano durante un momento largo. Esa misma tarde empezaron los problemas. El primer especialista que contactaron tenía lista de espera de 2 meses. 2 meses era demasiado, según lo que el médico había explicado. El segundo especialista operaba en otra ciudad y los turnos para una primera consulta tardaban semanas en confirmarse. El tercero era el mejor en el país para ese tipo de caso, pero su secretaria informó que estaba fuera del país hasta finales del mes siguiente. Pablo llamó, insistió, usó su nombre, sus contactos, los canales que durante años había construido para exactamente este tipo de situación donde el acceso es todo. Y aún así los tiempos no cedían. El dinero podía pagar el tratamiento, pero no podía acelerar los calendarios de los médicos. No podía crear turnos donde no había. No podía mover a un especialista que estaba al otro lado del mundo. Por primera vez en mucho tiempo, Pablo se encontró frente a un problema donde su poder tenía límites reales. Esa noche, Mariana lo encontró en el estudio con 3 teléfonos sobre el escritorio y una lista de nombres con marcas y tachaduras. ¿Cómo va? Más complicado de lo que pensé, dijo Pablo, sin levantar la vista. Mariana se acercó, miró la lista, leyó los nombres tachados. ¿Y Pedro sabe que estás haciendo todo esto? Pablo levantó los ojos. Todavía no. Mariana frunció levemente el ceño. ¿Por qué no? Porque no quiero decirle que voy a ayudarlo y que luego las cosas no funcionen. No quiero darle esperanza y después fallarle. Mariana lo miró durante un momento, con esa manera suya de ver más adentro de lo que la mayoría llega. Pablo, dijo despacio. Pedro lleva semanas solo con esto, sabiendo que su hija está enferma, sabiendo que no tiene cómo pagar, yendo a trabajar cada día, sirviendo el café, doblando las servilletas, cargando todo eso en silencio. Hizo una pausa. Darle esperanza no es fallarlo, dejarlo solo es fallarlo. Pablo no respondió, pero escuchó. Al tercer día de llamadas, algo empeoró. Rosa llamó a Pedro al mediodía mientras estaba en la mansión. Pedro atendió en el pasillo lateral, alejado de todos, con la voz muy baja. Pablo pasó cerca sin querer y alcanzó a ver la cara de Pedro durante esa llamada. Era la cara de alguien recibiendo una noticia que ya temía. Cuando Pedro colgó, se quedó quieto contra la pared durante varios segundos. Luego guardó el teléfono, se ajustó el uniforme y siguió caminando hacia la cocina como si nada. Pablo lo siguió. Pedro se detuvo, se dio vuelta. ¿Fue el médico?, preguntó Pablo directamente. Pedro lo miró con una expresión que duró solo un segundo antes de volver a ser la expresión de siempre. Don Pablo, no se preocupe, estoy bien para trabajar. No te pregunté eso. Silencio. Pedro bajó levemente la cabeza. El médico dice que Valentina empeoró esta semana, que si no empezamos el tratamiento en los próximos días... Hizo una pausa que pesaba toneladas, que cada día que pasa importa. Pablo sintió el piso bajo sus pies volverse algo distinto. ¿Cuántos días, Pedro? Pedro no respondió de inmediato.
Cuando lo hizo, su voz era apenas un hilo sostenido por lo último que le quedaba. El médico dijo que no podemos esperar más de una semana. Una semana, 7 días. Y Pablo todavía no tenía al especialista confirmado. Todavía había listas de espera. Todavía había puertas que no habían cedido del todo. El dinero estaba, la voluntad estaba, Mariana estaba, todo estaba. Pero el tiempo seguía corriendo. Y Valentina no podía esperar. Pablo no durmió esa noche. No fue el tipo de insomnio que viene del estrés de los negocios, ese insomnio conocido que él había aprendido a manejar con años de práctica. No era la mente calculando, evaluando, buscando la salida más eficiente. Era otra cosa. Era una niña de 8 años con flores amarillas, azules y un naranja que quedó más rojo de lo planeado, pero que a ella le encantó igual. Era eso lo que no lo dejaba cerrar los ojos. Se levantó a las 3 de la mañana, bajó las escaleras en silencio. Se sentó en la cocina, ese espacio que era territorio de Pedro cada mañana, y encendió solo la luz pequeña sobre el mesón. La misma luz bajo la que Pedro preparaba el café antes de que el sol saliera. Pablo se quedó sentado ahí durante un largo momento, mirando la cocina de su propia casa como si la viera por primera vez. ¿Cuántas mañanas había bajado sin ver nada de esto? Sin ver las manos que preparaban todo, sin ver el tiempo que alguien invertía para que su día empezara en orden, sin ver la vida completa que existía detrás de cada gesto silencioso y eficiente. 11 años. Y él había pasado 11 años mirando a través de Pedro, como si fuera parte del mobiliario. A las 4 de la mañana, Pablo tomó su teléfono. Abrió la lista de contactos. Fue hasta un nombre que no había llamado en más de 2 años. Un hombre que le debía un favor. No un favor pequeño. El tipo de favor que se guarda para cuando realmente importa. Para cuando no hay otra opción. Para cuando el peso de lo que está en juego justifica cobrarlo. Pablo había guardado ese favor con la frialdad calculadora de alguien que sabe que los recursos, incluso los invisibles, hay que administrarlos bien. Nunca imaginó que lo usaría por el mayordomo de su casa. Marcó el número. 3 tonos, 4. Una voz adormecida contestó al otro lado. Pablo, son las 4 de la mañana. Lo sé, necesito pedirte algo. Silencio breve. Habla. A las 7 de la mañana, cuando Pedro llegó a la mansión, Pablo ya estaba esperándolo en la entrada. No en el comedor, no en el estudio, en la entrada, parado frente a la puerta principal, como alguien que ha estado esperando con propósito. Pedro se detuvo al verlo. Su expresión cambió apenas, esa fracción de segundo que lo decía todo. Don Pablo, ¿ocurrió algo? Sí, dijo Pablo. Ocurrió algo bueno. Pedro lo miró sin entender. Pablo sacó un papel del bolsillo de su camisa. Lo había impreso él mismo, a las 6 de la mañana, después de recibir la confirmación por correo electrónico. Lo sostuvo frente a Pedro sin decir nada más. Pedro tomó el papel con manos que no estaban completamente quietas. Leyó. 1 vez. 2 veces. Sus ojos recorrieron las líneas de texto con la concentración de alguien que necesita asegurarse de que lo que está leyendo es real, y no una construcción de su propio deseo. Era la confirmación de un turno. El especialista más importante del país para el tipo de enfermedad que tenía Valentina. No en semanas, no en días. Esa misma tarde. Pedro no habló durante varios segundos. Pablo lo observó. Vio exactamente el momento en que algo dentro de ese hombre, algo que había estado sostenido con toda la fuerza que da la necesidad de seguir funcionando, se soltó. No fue un derrumbe, no fue un llanto dramático, fue algo más silencioso y más profundo que eso. Fue la cara de un hombre que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y que de repente siente que alguien más pone las manos debajo del peso. Pedro cerró los ojos. 1 segundo. Solo eso. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos.
Algo que Pabulo no supo nombrar en ese momento, pero que sintió directamente en el centro del pecho. Don Pabulo. La voz de Pedro empezó y no terminó. «No tienes que decir nada», dijo Pabulo. «Pero yo...» «Pedro». Pabulo puso una mano sobre el hombro de ese hombre. El gesto fue simple, sin exageración, sin el peso de quien hace un favor esperando reconocimiento. Solo el contacto directo de una mano sobre un hombro. «Valentina va a estar bien». Pedro bajó la cabeza, y esta vez no pudo contenerlo. Mariana bajó las escaleras 20 minutos después. Encontró a los dos hombres sentados en la cocina. Pedro con las manos alrededor de una taza de café que Pabulo mismo había preparado, con una temperatura que probablemente no era exacta, pero que en ese momento era lo menos importante del mundo. Pabulo sentado frente a él, escuchando. Pedro estaba hablando, contando cosas, de Valentina, de Rosa, del día que su hija plantó las flores en las macetas de colores, de la pregunta que le había hecho sobre por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco, de los 40 minutos en colectivo antes del amanecer, de las cuentas que hacía en la oscuridad mirando el techo. Hablaba como alguien que ha guardado silencio demasiado tiempo y que finalmente encontró un lugar donde las palabras podían salir sin hacerle daño a nadie. Mariana se detuvo en el umbral de la cocina. Miró la escena durante un momento. Dos hombres en una cocina, una taza de café, una conversación que 11 años de distancia habían demorado demasiado. Se dio vuelta sin interrumpir y subió de nuevo las escaleras en silencio. Pero antes de que sus pasos se perdieran del todo, Pabulo la escuchó hacer algo que ella hacía muy pocas veces. La escuchó llorar despacio, sin ruido, como quien recibe algo que esperaba sin saber que lo estaba esperando. A las 2 de la tarde, Pedro salió de la mansión antes de lo habitual. Pabulo le había dado el resto del día. No como un gesto de lástima, no con la condescendencia del poderoso que concede tiempo al que depende de él. Se lo dijo de una manera distinta, directa, de hombre a hombre. «Anda con tu familia, Pedro. Hoy es un día importante». Pedro asintió. Tomó su chaqueta. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Se dio vuelta. Miró a Pabulo con esos ojos que ya no cargaban el mismo peso de las semanas anteriores. «Don Pabulo». Una pausa. Valentina tiene una pregunta favorita. Me pregunta por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco. Otra pausa, más corta. Hoy voy a poder responderle. Pabulo no dijo nada. No hizo falta. Pedro salió. La puerta se cerró con ese sonido suave de siempre. Y Pabulo se quedó solo en el pasillo de su propia mansión, rodeado de todo lo que el dinero había construido, sintiendo algo que el dinero no había construido. La consulta con el especialista fue esa tarde. Pabulo no fue. No era su lugar estar ahí. Eso era territorio de Pedro y Rosa y Valentina. Territorio de una familia pequeña y fuerte que había cargado sola demasiado tiempo y que ese día no tenía que cargar sola. Pero estuvo pendiente. El teléfono sobre el escritorio, los ojos yendo hacia la pantalla cada tanto. El trabajo del día avanzando de manera mecánica mientras la parte más importante de su atención estaba en otra parte. A las 6:15 de la tarde, el teléfono vibró. Un mensaje de Pedro. Sin palabras largas, sin explicaciones, sin el tipo de gratitud elaborada que la gente usa cuando no sabe cómo caber en lo que siente. Solo 3 líneas. El doctor dice que llegamos a tiempo. El tratamiento empieza mañana. Valentina le preguntó cómo se llamaba usted. Pabulo leyó el mensaje 3 veces. Luego dejó el teléfono sobre el escritorio. Se recostó en el sillón. Miró el techo de su estudio. El mismo techo que había mirado miles de veces mientras tomaba decisiones de millones. Y sonrió. No el tipo de sonrisa que se pone para las fotos o para las reuniones o para los momentos donde hay que proyectar seguridad y éxito. La otra, la que sale sola. Esa noche, Mariana y Pabulo cenaron juntos en la cocina, no en el comedor formal.
en la cocina, en la mesa pequeña donde raramente comían, con la comida más simple que encontraron en la nevera, porque ninguno de los dos había pensado en preparar nada elaborado y a ninguno de los dos le importó. Comieron en silencio durante un rato, un silencio bueno. El tipo de silencio que solo existe entre dos personas que llevan mucho tiempo juntas y que no necesitan llenar cada espacio con palabras. ¿Sabes qué me preguntó Pedro antes de irse?, dijo Pablo al fin. Mariana lo miró. Me preguntó si podía traer a Valentina a conocer el jardín, cuando esté mejor. Pablo hizo una pausa. Dijo que su hija siempre quiso ver de cerca las flores de una mansión. Mariana dejó el tenedor sobre el plato. Puso una mano sobre la de Pablo. No dijo nada. No hacía falta. 3 semanas después, una niña de 8 años caminó por el jardín de la mansión de los Garmendia. Delgada, cabello oscuro y rizado, ojos grandes que miraban todo con esa manera suya de procesar más de lo que debería corresponderle a su edad. Se detuvo frente a las rosas del jardín delantero. Las miró durante un momento largo. Luego volteó hacia su papá, que estaba parado a su lado con Rosa, y le dijo algo al oído. Pedro sonrió, la sonrisa más completa que Pablo le había visto en 11 años. Pablo estaba parado en la entrada, a cierta distancia, sin querer interrumpir ese momento. Valentina lo miró. Se acercó despacio. Se paró frente a él con la confianza tranquila de los niños que todavía no aprendieron a tener miedo de las personas poderosas. ¿Usted es el señor Pablo? Sí, dijo Pablo. Soy yo. Valentina lo miró directo a los ojos. Mi papá dice que usted es buena persona. Pablo no respondió de inmediato. Valentina ya había vuelto hacia las flores, con esa ligereza de quien entregó lo que tenía que entregar, y siguió adelante. Pablo se quedó parado en la entrada de su mansión, con todo lo que tenía detrás, y con esas 6 palabras adelante, que valían más que todo lo que había detrás. Pablo nunca olvidó ese día, no el día en que cerró el negocio más grande de su carrera, no el día en que su empresa apareció por primera vez en la portada de una revista financiera, no el día en que compró la mansión y caminó por sus pasillos vacíos sintiendo que había llegado a algún lugar importante. Ninguno de esos días. El día que no pudo olvidar fue ese. Una niña de 8 años parada frente a él en la entrada de su propia casa. Cabello rizado, ojos grandes, 6 palabras entregadas con la honestidad simple y devastadora que solo tienen los niños que todavía no aprendieron a calcular lo que dicen antes de decirlo. Mi papá dice que usted es buena persona. Pablo lo pensó muchas veces después. No porque necesitara que se lo dijeran, no porque la validación de una niña cambiara algo en sus negocios o en su posición en el mundo. Lo pensó porque esa frase lo obligó a hacerse una pregunta que llevaba años sin hacerse. ¿Lo era? ¿Era buena persona? ¿O simplemente era una persona con suficiente dinero para que sus errores no tuvieran consecuencias visibles? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, y Pablo fue suficientemente honesto consigo mismo como para no buscar una respuesta fácil. Había sido un buen proveedor, un buen empresario, un buen esposo, dentro de lo que sus ausencias y su mente siempre ocupada en otra cosa le habían permitido ser. Había construido cosas reales, había dado trabajo a mucha gente, había tomado decisiones difíciles con consecuencias que afectaban vidas y que él había manejado con la seriedad que merecían. Pero también había pasado 11 años mirando a través de Pedro. 11 años sin preguntar, sin ver, sin cruzar la distancia invisible que él mismo había construido entre su mundo y el de las personas que hacían posible su comodidad diaria. No lo había hecho con maldad, lo había hecho con indiferencia. Y descubrió, sentado frente a esa pregunta, que la indiferencia a veces hace más daño que la maldad. Porque la maldad al menos reconoce que el otro existe. La indiferencia simplemente lo borra. Mariana lo encontró esa noche en el jardín.
Pabulo estaba parado cerca de las rosas donde Valentina había estado esa tarde. El jardín a esa hora tenía una quietud particular, con el sonido lejano de la ciudad y el olor de las flores mezclado con el aire fresco de la noche. Mariana se paró a su lado sin decir nada durante un momento. Así era ella. Sabía cuándo acompañar en silencio y cuándo hablar. «¿En qué estás pensando?», preguntó al fin. Pabulo tardó en responder. «¿En cuántas cosas estuve mirando sin ver?». Mariana no respondió de inmediato. Miró las mismas flores que miraba él. «¿Y qué vas a hacer con eso?». Pabulo la miró. «Cambiar lo que todavía puedo cambiar». Mariana asintió una sola vez. Despacio, como quien recibe una respuesta que esperaba y que al mismo tiempo la sorprende. Luego apoyó la cabeza en el hombro de su marido, y los dos se quedaron en el jardín, en silencio, mientras la noche avanzaba sobre la mansión y sobre todo lo que había dentro, y todo lo que estaban aprendiendo a ver. En los meses siguientes, algo cambió en la casa de los Garmendia. No fue un cambio dramático. No fue el tipo de transformación que aparece en los titulares o que la gente celebra con aplausos. Fue un cambio silencioso, del tipo que ocurre cuando una persona decide ver de manera distinta y esa decisión se convierte en acción concreta, todos los días, en los gestos pequeños que nadie nota, pero que construyen todo. Pabulo empezó a saludar al personal por su nombre, no como protocolo, no como una nueva política de la casa, sino de verdad, con el tiempo suficiente para esperar la respuesta, con los ojos en la persona y no en el teléfono. Empezó a preguntar cómo estaban y a escuchar la respuesta. Descubrió que la mujer que venía los miércoles se llamaba Carmen, tenía 3 hijos y estaba pagando la universidad del mayor con lo que ganaba limpiando casas como la suya. Que el jardinero, don Aurelio, llevaba 30 años trabajando en jardines ajenos y que el único jardín que había querido tener siempre era el propio, en una casa pequeña con una parcela de tierra donde pudiera plantar lo que quisiera. Historias que estaban ahí desde siempre, esperando que alguien preguntara. Con Pedro, la relación cambió de una manera que ninguno de los dos habría sabido predecir. No se convirtieron en amigos en el sentido convencional de la palabra. La distancia de sus mundos seguía existiendo, porque las distancias reales no desaparecen por una sola conversación o por un solo gesto generoso. La vida de Pedro seguía siendo la de un hombre que trabajaba duro para sostener a su familia. La de Pabulo seguía siendo la de un hombre con recursos que la mayoría nunca tendría. Pero había algo nuevo entre ellos. Un reconocimiento mutuo. El tipo de reconocimiento que ocurre cuando 2 personas se ven de verdad, más allá de los roles que ocupan, más allá de lo que uno le paga al otro, más allá de las reglas invisibles que el mundo construye para mantener a cada quien en su lugar. Se veían. Y eso, descubrió Pabulo, era más raro y más valioso de lo que había imaginado. Valentina respondió bien al tratamiento. Los médicos hablaban de evolución positiva, de números que iban en la dirección correcta, de un pronóstico que cada semana que pasaba se volvía más esperanzador. Pedro llegaba a la mansión con algo diferente en la cara. No era exactamente alegría todavía, porque la enfermedad seguía siendo real y el camino seguía siendo largo. Era algo más parecido a la posibilidad, a la diferencia enorme que existe entre no tener esperanza y tener aunque sea un poco. Un martes por la mañana, Pedro dejó el café sobre la mesa de Pabulo y antes de retirarse dijo algo que no venía al caso con ninguna conversación anterior. Ayer Valentina me preguntó si podía escribirle una carta al señor Pabulo. Pabulo levantó los ojos del teléfono. ¿Una carta? Sí. Pedro tenía una expresión que mezclaba orgullo y algo que se parecía a la ternura. Dice que quiere darle las gracias de su parte, que en el colegio le enseñaron que cuando alguien hace algo importante por ti, hay que decirlo con palabras propias. Pabulo no respondió durante un momento. Dile que me la mande cuando quiera.
Pedro asintió. Se dio vuelta para salir. Pedro se detuvo. Dile también que el jardín tiene un lugar para ella cuando quiera volver. La carta llegó un viernes. Una hoja de cuaderno doblada en 4, con letra de niña que todavía está aprendiendo a hacer las letras del tamaño correcto. Algunas palabras estaban subrayadas con lo que parecía ser lápiz de color azul. Había un dibujo en la esquina inferior derecha. 2 figuras, una grande y una pequeña, paradas en lo que claramente intentaba ser un jardín con flores. Pabulo la leyó solo, en su estudio. No vamos a repetir lo que decía. Algunas cosas no necesitan ser repetidas para ser entendidas. Solo diremos que cuando terminó de leerla, Pabulo la dobló con el mismo cuidado con que se dobla algo que no se quiere romper. La guardó en el cajón superior de su escritorio. El mismo cajón donde guardaba los documentos más importantes. Y ahí se quedó. Entre contratos de millones y decisiones que habían cambiado el rumbo de empresas. Una hoja de cuaderno con letra de niña y un dibujo de 2 figuras en un jardín. Pabulo nunca más fue el mismo. No porque hubiera perdido dinero, no porque su vida hubiera cambiado de manera dramática o visible desde afuera. Siguió siendo el mismo hombre exitoso. Siguió dirigiendo su empresa, tomando decisiones grandes, viviendo en la misma mansión con el mismo jardín y los mismos autos de lujo en la entrada. Pero por dentro había algo diferente. Una conciencia nueva que no tenía nombre exacto, pero que se sentía en cada mañana cuando bajaba las escaleras y saludaba a Pedro y esperaba la respuesta y miraba a los ojos de ese hombre que llevaba 11 años en su casa. Había aprendido algo que ningún negocio le había enseñado, que el poder real no se mide por lo que puedes comprar, se mide por lo que puedes ver, y que la persona más importante en cualquier habitación no siempre es la que todos están mirando. A veces es la que lleva años ahí, silenciosa, invisible, cargando una vida entera detrás de una postura correcta y un uniforme impecable. A veces es la que nadie piensa en preguntar cómo está. Hay una pregunta que Pabulo se hace ahora con frecuencia, no en voz alta, no en reuniones ni conversaciones, en esos momentos quietos que todos tenemos, en los que el ruido del mundo se baja un poco y queda espacio para lo que realmente importa. La pregunta es simple: ¿a quién no estoy viendo? No como culpa, no como reproche, como recordatorio, como la brújula pequeña que lo orienta de vuelta hacia lo que importa cuando la vida se llena demasiado de cosas que parecen urgentes y que en el fondo no lo son. ¿A quién no estoy viendo? Es la pregunta que Valentina, sin saberlo, le regaló. Con 8 años, con flores en macetas de colores, con una carta en hoja de cuaderno, con 6 palabras dichas con la honestidad limpia de alguien que todavía no aprendió a calcular lo que dice. Mi papá dice que usted es buena persona. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero pedirte algo. No que compartas el video, aunque si lo haces llegas con esto a alguien que lo necesita escuchar hoy. No que dejes un like, aunque cada uno ayuda a que estas historias lleguen más lejos. Te pido algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Hoy, esta noche, mañana por la mañana. Piensa en alguien que está cerca de ti y a quien no estás viendo de verdad. Alguien que trabaja contigo. Alguien que vive contigo. Alguien que está en tu vida con tanta regularidad que se volvió parte del fondo, del escenario, de las cosas que están ahí, y que uno asume que están bien, porque nadie dijo lo contrario. Pregúntale cómo está, con tiempo para escuchar la respuesta. Eso es todo. A veces la diferencia entre el mundo de Pedro antes y después no fue el dinero de Pabulo. Fue que alguien lo miró. Fue que alguien cruzó la distancia. Fue que alguien preguntó. Y si hoy tú puedes ser ese alguien para otra persona, entonces esta historia valió la pena. No porque sea bonita, sino porque se convirtió en algo real, en tus manos,
A veces la persona más importante de tu vida es la que llevas más tiempo sin mirar de verdad. No lo dejes para mañana.